cómo puedo aprovechar las hojas, así sean secas, verdes, de tamos, cómo lo reutilizamos, cómo revivimos esa tierra, resistentes, y por más cobertura que le apliquemos ellas van a crecer. Pero hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. Me alegra muchísimo tenerte nuevamente hoy con 3 formas en las que puedes utilizar las hojas secas de tu jardín. De esta manera ayudas al medio ambiente, eres sostenible, le ayudas a tus plantas para que se desarrollen muchísimo mejor, ahorras algo de dinero en comprar abonos, sustratos, otros productos para tu jardín. Entonces sé que te va a ser de utilidad, lo puedes aplicar en tu jardín fácilmente sin ninguna condición, así que me alegra poder compartirte esta información. Y bueno, ahora sí, bienvenidos. Bueno, muchas veces en nuestro jardín tenemos cerca un árbol, varios árboles, o el vecino del frente tiene un seto y lo poda, tira toda esa hoja, esa materia orgánica, o por ahí cerca en el parque hay un árbol que nadie recoge sus hojas, o el vecino de lado tiene un árbol ya muy grande que con el viento trae las hojas a mi jardín. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar las hojas, así sean secas, verdes, de todos estos lugares y poderlas aprovechar en mi jardín para la huerta, para mis plantas? Entonces sé que son consejos útiles y muy prácticos, y obviamente cualquiera de ustedes los puede aplicar en su jardín. La primera forma que nosotros podemos aprovechar las hojas secas de nuestro jardín, más adelante te voy a mencionar algunas recomendaciones que debes de tener en cuenta si vas a poner en práctica estas 3 formas que te voy a compartir. La primera es, como acolchado muchos de nosotros, creo que aprovechamos de esta forma las hojas secas. Es simplemente formar una cobertura, una capa gruesa sobre las plantas, sobre el tronco de los árboles. Esto ayuda muchísimo y a veces hasta lo desconocemos. Por ejemplo, ayuda a regular la temperatura del suelo, mantiene la humedad del suelo, y además si nosotros aplicamos una capa generosa, gruesa de hojitas, lo que vamos a estar es disminuyendo el crecimiento de malezas, de malas hierbas, porque no van a tener luz directa para crecer, para germinar. Algunas sí son muy resistentes y por más cobertura que le apliquemos ellas van a crecer, pero vamos a disminuir un poco el tiempo de su crecimiento. Entonces no van a tardar, digamos, por poner un ejemplo, 3 semanas, sino se van a demorar 5 semanas en salir. Entonces eso nos ayuda también muchísimo como para el control. También ayuda a proteger el suelo en estas temporadas que hace muchísimo sol, que el viento está así súper fuerte y que es como un tiempo muy seco. Entonces evita que el suelo se seque más pronto, por eso retiene la humedad, y así muchos beneficios que tenemos a partir de esas pequeñas coberturas que nosotros formamos en nuestras plantas. Como segunda forma es preparar abonos orgánicos. Podemos preparar compost o humus de lombriz, cualquier abono orgánico. Podemos agregar hojitas en descomposición o la materia orgánica que nosotros sacamos del jardín cuando podamos. Por ejemplo, hace algunos días hice mantenimiento aquí a mi jardín y toda esa materia, si sea mucha, sea poca, la podemos ir aplicando en el compost, ir añadiendo en el compost, en el humus de lombriz, y esto dentro de unos meses nos va a servir como abono orgánico para nuestras plantas. Pueden ser para nuestras plantas de flores o puede ser para nuestra huerta. En ambos casos también lo podemos utilizar sin ningún problema.
Bueno, antes de continuar me gustaría hacerte una pequeña invitación a que te suscribas a mi canal, a que compartas mis videos para seguir llegando a más personas. Es un canal que poco a poco va creciendo con la ayuda de cada uno de ustedes y también me ayudan mucho si le dejan un comentario, un me gusta. Y bueno, ahora sí, continuamos. Como tercero, y es que podemos mejorar las propiedades de un sustrato o de un suelo viejo. Por ejemplo, nosotros aquí en el jardín estamos constantemente o de una manera más regular cambiando de matera, así sembrando nuevamente, y muchas veces no sabemos qué hacer con toda esa tierra que sacamos de las materas que ya lleva 2 años y medio que la planta estuvo sembrada ahí, y no sabemos qué hacer, si lo botamos, cómo lo reutilizamos, cómo revivimos esa tierra. Y lo que podemos hacer es simplemente añadir hojitas secas, una buena cantidad, y esperar unos cuantos meses, y luego ya lo podemos nuevamente utilizar en nuestro jardín, así sea en pequeñas cantidades para preparar un nuevo sustrato, o simplemente lo podemos aplicar así tal cual para sembrar esas plantas que no son tan exigentes en cuanto a la calidad del sustrato, porque obviamente ya nosotros vamos conociendo cuáles son esas plantitas que no necesitan como tanta cosa en el sustrato, sino que más bien un sustrato ahí que tenga su tierrita, algo de materia orgánica. Con eso ya es más que suficiente para ellas crecer, florecer, o simplemente si son de interior, crecer y tener esas hojas así grandes, muy bonitas, no son tan exigentes. Entonces lo podemos reutilizar y así nos evitamos comprar una cantidad de sustrato para sembrar estas plantas. Y si les gustaría que haga un video haciendo el paso a paso cómo hago para recuperar la tierra vieja, me gustaría que me lo dejen aquí en los comentarios y con gusto les grabaré un video, porque así viva en el campo a veces es complicado estar yendo a traer tierra, ir a buscarla, y a pesar de que le doy muchos usos después de que la retiro de las materas, obviamente percatándome de que no vaya a tener plaga ninguna, hay algo extraño que le pueda perjudicar a las otras plantas, la vuelvo a reutilizar, pero muchas veces recuerdo el tiempo que llevaba ahí y considero que todavía tiene buenas propiedades, así que para mejorarla o potencializarla simplemente añado una cantidad de materia vegetal, y esto me ayuda a recuperar esas propiedades perdidas que durante ese tiempo que estuvo ahí la planta sembrada. Bueno, ahora sí, las recomendaciones que deben de tener en cuenta a la hora de utilizar las hojas secas en su jardín con sus plantas. Primero, evitar las hojas de las coníferas, que son plantas que acidifican el suelo, y para muchas plantas esto puede ser un problema. Entonces vamos a evitar utilizar este tipo de plantas o de hojas en nuestro jardín. También evitar utilizar las hojas de los eucaliptos, porque mediante sus hojas ellos segregan unas sustancias algo tóxicas también para algunas plantas, y nosotros desconocemos como a qué plantas le va a causar tipo efecto. Entonces, como para disminuir riesgos, vamos a evitar utilizarlas, o si ya tenemos experiencia con ellas y hemos notado que no tenemos ningún problema, pues obviamente lo vamos a seguir haciendo. No porque yo les vengo a decir que no las utilicen y ustedes tienen la experiencia vivida de que sí las pueden utilizar, entonces no hay ningún problema. Esto es depende también como la especie y diferentes factores que pueden alterar como esas condiciones, y puede ser contraproducente para esa planta o para algunas plantas, no para todas. Y otra recomendación es evitar utilizar las hojas que provienen de plantas enfermas. Obvio, esto es muy obvio, pero muchas veces nosotros, porque tenemos, digamos, poquitas plantas, entonces queremos utilizar las hojas secas, pero o a veces no es tan evidente así a la vista que digamos esta planta tiene esto, esta planta tiene esto, entonces desconocemos. Pero si nosotros ya tenemos como
que la planta tiene un antecedente de que es como propensa a hongos, entonces evitamos como por prevención utilizar esta planta. Por ejemplo, yo aquí para el compost, para el humus de lombriz, evito a toda costa utilizar las hojas de las begonias, de las peperomias y de los restos de las guineas. También hojas de los geranios malbón, porque también son muy propensos a la roya, entonces es un hongo muy molesto. Y eso creo que es todo por el video del día de hoy. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.